Hola, buenas tardes. En aras a la puntualidad, creo que podemos dar inicio a este quinto webinar que organiza este Planeamiento y Gestión, SAC, en el marco del proyecto PIADER Agrojunín que se implementa en la región que hemos señalado. En principio, soy Juan Escobar, representante legal de la empresa Planeamiento y Gestión. Le doy mi saludo y la bienvenida a todos los amigos que se logren conectar con este seminario que se titula Sierra Peruana, Desarrollo de Oportunidades en el Sector Rural. En esta oportunidad estamos trabajando bajo un esquema de asociatividad porque hemos logrado incorporar a esta cadena de comunicaciones a agraria.pe, al Instituto Peruano del Agro, a la ONG CEDIR, al Instituto Peruano de Agroexportadores y a AgroPerú, a quienes les damos nuestra más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por haber aceptado a incorporarse en este esfuerzo que no tiene otro objetivo que beneficiar a los productores y para desarrollar conceptos que beneficien al desarrollo agrario en el país. En lo particular, hacemos votos para que este esquema de asociatividad se pueda desarrollar, no tiene ningún fin de lucro y podamos ir desarrollando estas propuestas cada día con mayor intensidad, calidad y también, ¿por qué no?, compartir otras estrategias de trabajo, que son temas que vamos a conversar prontamente. En esta oportunidad queremos nuevamente expresar nuestro agradecimiento al ingeniero Ángel Manero Campos, quien ha aceptado nuestra invitación para dar una nueva conferencia. Y precisamente el ingeniero Ángel Manero es uno de los profesionales de mayor reconocimiento que existe en el Perú por su capacidad de análisis a nivel de diagnóstico y por su calidad propositiva. Muchas veces estas proposiciones son de tipo innovador y marcan la agenda de discusión para el desarrollo agrario. Máxime en esta hora que estamos en un momento de debate político donde se contraponen una y otra propuesta que tiene como objetivo promocionar el desarrollo en nuestro país. Y lo invitamos en el uso de la palabra para que dé inicio a su conferencia Sierra Peruana, Desarrollo de Oportunidades para el Sector Rural. Muchas gracias, ingeniero Ángel Manero, y continúe usted, por favor. Gracias, Juan. Quisiera agradecerte en primer lugar por esta presentación, agradecer al proyecto Agrojunín que nos permite pues hablar de oportunidades para el sector rural, que es algo que nos apasiona, y el énfasis en la región andina, que es la que más necesita de oportunidades en el país, ¿no? Y nosotros la llamamos nuestra sierra, ¿no? Y quizás muchos desconocen por qué se llama sierra, ¿no? En realidad esa es una palabra castellana que hacía referencia pues al perfil de las montañas, ¿no? Como un serrucho, como una sierra, ¿no? Y ese término es español, bueno, pero que lo hemos adoptado aquí en nuestro país. Vamos a cargar la presentación. Esto demora un poquito. Ahí está, ¿no? Quisiera empezar con esta frase de análisis del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. ¿Quién dijo? No hace mucho, como resultado de un estudio, que el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos. Bueno, en realidad este es un resultado estadístico, ¿no? Que hace, digamos, es una media de países o sociedades, pues, que unas han avanzado más, otras han avanzado menos, ¿no? Probablemente a algunos países les cuesta más y probablemente algunos países lo han hecho mejor, como vamos a ver el caso de Corea más adelante, ¿no? Entonces, quizás en algunos casos puede ser el 90%, en otros puede ser el 95%, en otros casos puede ser el 80%, el 70%, pero este 90% es una media, ¿no? Y esta frase, pues, es lo que evidencia
que hay una ausencia grande de oportunidades precisamente en estos segmentos más pobres de la población. Somos un país rico, esta es una frase que se ha vuelto casi política, ¿no? Pero hay que ir un poco a la información, a las fuentes de información para ver o saber o verificar si somos un país rico, ¿no? Según este reporte de Industry Trend, para el año 2019, estos son los 10 países más ricos del mundo en cuanto a recursos naturales. Estamos hablando de minería metálica, minería no metálica, carbón, madera, ¿no? Los recursos naturales puros y duros, y encabeza la lista China, ¿no? Con la minería, la madera. Muchos desconocen que China, por ejemplo, es el primer productor mundial de oro, ¿no? Bueno, China encabeza este ranking. Segundo está Arabia Saudita, como sabemos su riqueza petrolera, y siempre que hay petróleo hay gas. Canadá es un país minero por excelencia, pero también tiene petróleo y gas. La India es un país minero, Rusia es un país minero. Sexto lugar, Brasil con su minería, petróleo y la madera. Séptimo, Estados Unidos, minería, petróleo, gas. Octavo, Venezuela con el petróleo y gas. Es lamentable que Venezuela con tanta riqueza natural esté en la situación que está. Y en noveno lugar, República Democrática del Congo con la minería, diamantes ahí incluidos. Y en décimo lugar, Australia, que es un país minero por excelencia. O sea, Perú no aparece en los 10 puestos de ranking, ¿no? Pero algunos me pueden decir que este ranking no considera, por ejemplo, los bosques, el agua dulce, el potencial agrícola, los pastos, el recurso humano. Eso ha sido materia de otro estudio complementario del Banco Mundial. Es un estudio que yo he descubierto hace poco. Se llama La riqueza cambiante de las naciones y el estudio se ha publicado el año 2018. En realidad este ha sido un descubrimiento grato, ¿no? Porque es un estudio bastante complejo. Solo entender la metodología requiere 100 páginas, ¿no? Y este estudio hace un ranking de los países considerando su riqueza global. Recursos minerales, hidrocarburos, tierras agrícolas, agua, bosques, pasturas, infraestructura, recurso humano, ¿no? Medida por el ingreso futuro que podría tener la persona promedio y otros, ¿no? Y el cuadro muestra la riqueza de cada país, pero per cápita, ¿no? La riqueza total dividido entre la población. Y encabeza el ranking para Latinoamérica o Sudamérica, Uruguay, con $254.000. En segundo lugar está Chile, con $237.000. Brasil, tercer lugar, $188.000. Cuarto lugar, Colombia, $129.000. Quinto lugar, Argentina, $126.000. Sigue México, Ecuador, Paraguay y Perú en el noveno lugar con $81.000. Solo superamos a Bolivia, que está en el décimo lugar con $49.000. Es decir, ese mito que nos han enseñado los profesores desde la primaria, de que somos un país rico, es completamente falso, queridos amigos. Descorazona, pero es completamente falso. Somos un país diverso, que tiene mucho de varias cosas, pero no en la cantidad suficiente como para hacernos un país rico. De modo que solo nos queda estudiar mucho y trabajar mucho si queremos crear riqueza, ¿ya? Si nos comparamos con los países latinoamericanos, estamos en el puesto 10. Este es un estudio muy serio que ha realizado el Banco Mundial. El título está allí, lo pueden ubicar o me pueden escribir para compartir el estudio, y analiza precisamente la riqueza de todas las naciones considerando todos los recursos tangibles e intangibles. De modo que, amigos, no somos un país rico, eso quitémoslo de la cabeza, porque algunos creen que aquí lo único que hay que hacer es redistribuir y se arregla el problema de todos. No, nos toca la tarea dura de crear la riqueza y para eso mucha educación, mucho trabajo, mucha inversión, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de oportunidades, que es el tema que nos trae este seminario. Nos dice Ipsos, ¿no?
hablando de los estratos socioeconómicos en el Perú. Nos dice, por ejemplo, que en el Perú tenemos 5 niveles socioeconómicos, el A, el B, el C, el D, el E. Los que están en el sector E, el más bajo de la escala, son las familias cuyo ingreso mensual no supera los 1.300 soles. De ahí nos vamos al D, 2.400 soles, nos vamos al C, casi 4.000 soles, el B, 7.000 soles, y el nivel A son las familias que tienen un ingreso mayor a 12.000 soles, ¿no? El 2% de las familias pertenecen al A, el 10% al B, el 27% al C, el 27% al D, y el 34% al E, ¿no? Todos habrán notado, es imposible dejar de hablar de política, amigos, todos habrán notado por quién vota el sector E, ¿no? Está mayoritariamente votando por una de las dos alternativas. Y ahí está el sector más pobre de la población. ¿Y por qué incido en esto? Porque toda la pequeña agricultura está en ese sector, en el E, porque sus ingresos mensuales no superan los 1.300 soles mensuales. De modo que si nos vamos al censo del 2012, que decían que la costa tiene 357.000 familias, la sierra 1.400.000 familias, la selva 458.000 familias, todas estas familias están en el sector E. De modo que si queremos ver políticamente esto, los votos de la agricultura pertenecen al sector E y esperan pues una alternativa mejor de las que probablemente haya recibido hasta ahora. ¿Qué dice la migración? Este es un análisis de 5 años que ha hecho el INEI y nos señala qué regiones son las que están expulsando gente y qué regiones son las que están atrayendo a esa gente, ¿no? Encabeza el ranking Cajamarca, ¿no? Que ha perdido 4% de su población, ¿no? Cajamarca, tan rica en minería, perdiendo población por falta de oportunidades. En segundo lugar, Loreto, con 3%, ¿no? ¿Y quiénes son los que atraen esa gente? Porque este es un indicador de dónde están las oportunidades. Son Lima en primer lugar con 14% y en segundo lugar Arequipa. De allí no hay otra región que atraiga gente, es decir, no hay otra región que tenga oportunidades importantes para esa población que migra. ¿A qué se dedica esa población que migra? Según el INEI, 21% se dedican al comercio, mucho hay de comercio ambulatorio ahí, la manufactura un 13%, los suertudos que encuentran empleo en una fábrica, ¿no? Sueldo mínimo, transportes y comunicaciones, aquí hay mucho de lo que es mototaxi, ¿no? 8-9%, construcción, que es muy temporal, 7%, agricultura, que algo ha absorbido la agroexportación, 4%, y otros servicios, 44%, ¿no? Hay que mencionarlo ahí que el tema de labores domésticas están incluidas en ese último 44%. De modo que esto se dedica a la gente que migra, que es precisamente por la falta de oportunidades en el sector rural, que es el tema de esta presentación. ¿Y de qué depende el tamaño de las oportunidades en cada región, en cada provincia, ¿no? Sin duda, si miramos el mediano a largo plazo, las oportunidades van a mejorar cuando mejoren los servicios de salud, de educación, de infraestructura, todo el rollo que nos dan siempre. Pero en el corto plazo, las oportunidades para la población económicamente activa, la gente que está en edad de trabajar, eso depende de que haya más trabajo, de que haya más fuentes de empleo y más demanda de bienes y servicios. Es decir, de que haya más crecimiento económico. Más crecimiento económico, más oportunidades. ¿Y cómo se mide el crecimiento económico? Se mide en términos del PBI, del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, el crecimiento del PBI es un indicador claro de mayor crecimiento económico y de más oportunidades, si queremos analizar el país, la región o la provincia. Y a mayor PBI, mayor salario y mayor demanda de bienes y servicios, como decía, ¿no? ¿Y esto a quién favorece? A los dependientes que trabajan para alguien, a los independientes que tienen que buscársela y a los emprendedores también que empiezan un negocio, ¿no? De modo que a todos
les conviene que haya crecimiento económico. El Estado no es el gran empleador del país. La última línea van a ver que solo 1.5 millones de peruanos trabajan en el Estado. El 45% de ellos trabaja para el gobierno nacional, el 42% de ellos para el gobierno regional, ahí están los profesores y el sector salud, y el 13% trabaja en las municipalidades provinciales o distritales, ¿no? 1.5 millones de personas, de 25 millones de personas que están en edad de trabajar en el Perú. Es decir, el Estado solo absorbe el 6% de la oferta laboral. O sea, mucha gente que tiene la expectativa de trabajar por el Estado, en realidad aquí hay pocas posibilidades porque incluso todas estas entidades están saturadas de personal, ¿no? ¿Y cuál es la relación PBI con el salario mínimo? ¿Qué es lo que le importa a la gente, ¿no? Porque el salario mínimo, pues, es lo mínimo que gana un trabajador o es una referencia también para muchas cosas en nuestro país. En el Perú, que tiene un PBI por habitante, un PBI per cápita de $7.000 al año, el salario mínimo es $1.2. En China, que tiene un PBI un poco más alto, $10.000 por habitante, el salario mínimo es un poco mayor, $1.4 por hora. En Chile, que casi nos duplica a nosotros en PBI per cápita, su PBI per cápita es $14.000, tiene un salario mínimo de $2.2 la hora, es decir, más o menos el doble de PBI, el doble de salario mínimo. Arabia Saudita, que es un país petrolero, $23.000 per cápita, $7 la hora. Más o menos, ¿no? La relación se va ahí haciendo clara. Más PBI, el salario mínimo es mayor. Canadá con $46.000 per cápita, $7 la hora. Alemania, $46.000 per cápita, $10 la hora. Y Estados Unidos con $65.000 por habitante, $10 la hora. Aunque hace un mes Estados Unidos acaba de subir el salario mínimo a $15 la hora, ¿no? De modo que ahí hay una relación clara entre mayor PBI, mayor salario mínimo. Es decir, si hablamos de elecciones, nosotros como ciudadanos, el ciudadano común, el obrero, el trabajador agrícola, todo el mundo debería estar preocupado porque crezca el PBI, porque eso influye directamente en lo que le van a pagar. A más PBI, más salario mínimo, y eso es algo que pasa en el Perú como en cualquier país del mundo. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Nuestro PBI no ha estado creciendo pues los últimos años, ¿no? Empezó a crecer fuerte ahí por el año 2002, 2003, recordemos que ahí empezó ya a producir camisea y los precios de los minerales subieron, estuvieron un poco altos, y tuvimos buenos años, que nos llegaron hasta el 2011, 2012, se cayeron los precios de los minerales, y desde ahí nuestro crecimiento del PBI ha sido bien pobre, ¿no? 2, 3% últimamente, ¿no? Y ni hablar, pues, del año del COVID, ¿no? Es decir, nuestro PBI no ha crecido lo suficiente para que sintamos el crecimiento, para que el salario mínimo también haya crecido de manera importante. Por eso nuestro salario mínimo está medio estancado, porque nuestro PBI precisamente no crece. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se requiere para duplicar nuestra economía, ¿no? Duplicar el PBI, que equivale a duplicar el salario mínimo para la gente. Si crecemos 3% cada año, nos vamos a demorar 24 años para duplicar nuestra economía. Si crecemos 7% cada año, nos vamos a demorar 11 años. Y si crecemos 10% cada año, nos vamos a demorar 8 años. Si no ir al ejemplo de China, ¿no? Que estuvo creciendo 10% cada año, Corea, ¿no? Que estuvo más o menos creciendo al 7% anual, de pasar de un PBI per cápita de $5.000 a $10.000 se demoró 7 años. Y para pasar de $10.000 a $20.000 se demoró 10 años, ¿no? Más o menos creciendo 6, 7, 8% anual cada año, ¿no? O sea, esto es posible, esto lo han logrado otros países, y es de los cuales debemos aprender, ¿no? Nuestros modelos, pues, de desarrollo deben focalizarse en esos países que lo han hecho mejor.
que han sabido hacer crecer su economía, que han hecho crecer su PBI, y con ese crecimiento del PBI incrementar el salario mínimo, que es el que beneficia a toda la población. Pasa en el Perú con su PBI de 226.000 millones de dólares para el año 2019. El 21% de ese PBI dependió del Estado. 21%, más o menos ese es el presupuesto público, ¿no? 170.000 millones de soles, 180.000 millones de soles, eso es 21% del PBI. Y el 79% del PBI depende del sector privado. Es decir, el sector privado es 4 veces lo que es el Estado. O sea, si queremos crecer, tenemos que hacer crecer principalmente al sector privado, ¿no? Y el sector privado, ¿de qué está compuesto ese sector privado, ¿no? De inversión privada, del gasto privado que hacen las empresas, que hacen los ciudadanos, y de la balanza comercial. La balanza comercial es el resultado de exportaciones menos importaciones, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene una balanza comercial positiva, 5.000 millones de dólares aproximadamente, es decir, exportamos más de lo que importamos. Si importáramos más cada año, seríamos más pobres cada año, ¿no? Pero como nosotros exportamos más de lo que importamos, el comercio internacional nos está haciendo un poco más ricos cada año. Claro, no lo suficiente, ¿no? Pero hay que reconocer que por lo menos es positivo, y es positivo en 5.000 millones de dólares al año. Y esto es lo que decía, ¿qué hace crecer el PBI? Más presupuesto público, sin duda, hace crecer el PBI en ese porcentaje, ¿no? 21%, 20% más o menos. Pero ese presupuesto público, ¿de qué depende? Depende del IGB que pagamos todos los peruanos, depende del impuesto a la renta que pagan las empresas y las personas, depende de otros impuestos como el impuesto selectivo y tasas que pagan los privados. Es decir, si queremos un Estado con más presupuesto, el sector privado tiene que pagar más impuestos, ¿no? O sea, si queremos un Estado más fuerte, necesitamos necesariamente un sector privado más fuerte, ¿no? Más inversión privada, eso es de empresas y personas, más gasto privado para que mejore el PBI, eso con mejores salarios, sin duda, ¿no? Ayuda a crecer el PBI, y eso, como decíamos, es el resultado del crecimiento económico. Más exportaciones, en la medida que tengamos más competitividad, más productividad, más acuerdos de libre comercio, hace crecer el PBI, y sin duda, si importáramos menos, el PBI también crece, pero hay que ver si eso es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay importaciones, por ejemplo, que necesitamos para las exportaciones. Hay componentes e insumos que tenemos que importar para poder exportar cosas. Hay importaciones para la producción y la productividad, tractores, máquinas, tecnología, equipos que necesitamos para producir y para poder exportar o para poder hacer industria nacional. Hay importaciones que mejoran la calidad de vida, ¿no? Hay algunas medicinas que son necesarias para nosotros, ¿no? Las mismas vacunas para el COVID tenemos que importarlas. Hay importaciones para la alimentación, ¿no? El maíz para los pollos, por ejemplo, que si encarecerían, nos encarecería el pollo a todos los peruanos, ¿no? Y también está el tema del libre comercio, ¿no? Nosotros no podemos prohibir importaciones porque en la mayoría de los casos tenemos acuerdo de libre comercio que nos complicaría nuestras exportaciones. Es decir, para que tú puedas exportar, tienes que permitir también que tus empresas o las empresas importen, ¿no? Esto va en ambos sentidos. Para exportar hay que importar, ¿no? De modo que esto está muy relacionado. Lo que hay que tener en cuenta son dos cosas, que tenemos que exportar más de lo que importamos para tener esa balanza comercial positiva, y tenemos que ver quiénes son los que pierden cuando hay importaciones masivas, ¿no? Por ejemplo, el sector agrario en algunos casos, que es lo que vamos a ver más adelante. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que el sueldo mínimo sea 4 veces, sea cerca de 4.000 soles al mes, el sueldo mínimo en el Perú, tenemos que hacer que nuestra economía crezca 4 veces, que nuestro PBI crezca 4 veces.
Si nosotros fuéramos optimistas y diríamos, vamos a apuntar a que nuestro PBI crezca 7% al año, nos vamos a demorar 22 años para que nuestra economía crezca 4 veces, ¿no? Y que el salario mínimo por lo menos sea 4.000 soles. 22 años, ¿no? Es una meta ambiciosa, pero es una meta relativamente posible, ¿no? Y esto es verdaderamente lo que necesitamos nosotros de los candidatos presidenciales. Oye, ¿cómo va a crecer nuestra economía? Porque sabemos que con ello crece el salario mínimo, ¿no? No perdernos en tanta discusión vana de que prohíbo importaciones o psicosociales. Tenemos que ser más estadistas en decirle a la población, esta es nuestra propuesta para el desarrollo económico. La economía no es todo, sin duda, pero es una parte principal. Porque si hablamos del ingreso de las familias, es algo pues que es el corazón de todo hogar, ¿no? Si nosotros quisiéramos cuadriplicar nuestra economía, por ejemplo, eso pasaría porque nuestras exportaciones mineras se cuadripliquen, que pasen de 30.000 millones a 120.000 millones de dólares, ¿no? O sea, debería ser un objetivo nacional que nuestra minería se cuadriplique, por lo menos para tener un PBI 4 veces del que tenemos ahora, ¿no? Es lamentable, verdaderamente es lamentable, y hay que decirlo, que proyectos mineros estén estancados por oposición de la población, ¿no? Yo sé pues que hay cuestiones ambientales, que hay cuestiones de forma a veces que han hecho que las empresas se distancien de la población, pero son situaciones que tenemos que arreglar. La discusión tiene que centrarse en cómo nos aseguramos que esa minera no contamine, o cómo le pedimos un seguro si hay un exceso en la contaminación, o cómo implementamos un fondo para que ese fondo ayude a resolver o a descontaminar lo que se ha hecho. O sea, nuestra discusión tiene que estar centrada en las soluciones, no en que no quiero la minera y punto. No, porque eso nos perjudica a todos. Mientras los países del mundo se rompen la cabeza por atraer inversión, aquí, buen segmento de la población se está rompiendo la cabeza en espantar la inversión, cuando la inversión es vital y es necesaria para que crezca nuestro país. De modo que, amigos, eso es en cuanto a minería. En exportaciones agrícolas, que estamos en 8.000 millones de dólares, si queremos que nuestro PBI crezcan por 4, esas tienen que ir a 32.000 millones de dólares. Es una cifra complicada, con frutas y hortalizas frescas no vamos a llegar, ¿no? Pero obviamente las empresas, conforme vayan creciendo, van a ir también especializándose más, van a ir diversificando, van a ir a hacer industria procesada, también van a entrar a lo que es industria alimentaria, van a ir buscando nuevas oportunidades porque los mercados de fresco ya se están saturando, la palta, ya se viene la competencia fuerte de Colombia, los arándanos, ya hemos visto cómo ha venido la caída de precios, los espárragos ya con este aumento en el tema salarial del bono beta ya están complicados, ya se están reemplazando las plantaciones de espárragos, de modo que las exportaciones de frutas y hortalizas frescas ya están llegando a su punto de maduración, ya están llegando a un tope, ¿no? Entonces las empresas no se van a quedar quietas. Yo espero que se queden en el Perú a seguir apostando por el país y a seguir diversificando, ¿no? A entrando más a la industria alimentaria. Pero aún esto no será suficiente, ¿no? No podemos centrar nosotros el modelo de crecimiento del Perú solo en minería y solo en exportaciones agrícolas. Tenemos que buscar diversificar más nuestra economía, tenemos que buscar más fuentes de ingresos que tengan la magnitud de las exportaciones mineras o la magnitud de las exportaciones agrícolas. Tenemos que seguir escarbando y promoviendo pues que nuestra economía se diversifique, ¿no? Vamos a hablar de mercado, porque es lo que nos va a permitir aterrizar en la conclusión final. La fuerza del comercio, amigos. El comercio es un elemento que ha movido al mundo siempre. El comercio, el mercado, digamos, son parecidos. Cuando el hombre pues era errante y se hizo sedentario, se instaló haciendo agricultura, ganadería, y mucho antes ya empezaba pues a hacer trueque, ¿no?
a intercambiar, a comercializar, haciendo trueque. El trueque ya fue cediendo al uso ya de las monedas, ya se empezaron a usar monedas de plata, por eso se llama plata al dinero, y después ya vinieron los billetes, ¿no? ¿Y por qué nacen las monedas y los billetes? Precisamente para comercializar con poblaciones o países que estaban más lejos de nosotros, ¿no? La independencia de las colonias de América, ¿no? La independencia de Sudamérica o de Estados Unidos mismo. Esto empezó por intereses comerciales, ¿no? ¿Por qué? Porque Inglaterra le imponía a Estados Unidos que solo podía comercializar con ellos. Igual España le imponía al Perú y a todas sus colonias que solo podíamos comprarle a ellos, ¿no? Y esto fue, pues, no fue del agrado de muchos comerciantes poderosos que ya habían en Norteamérica y en Sudamérica, y si atendemos a la historia, ellos fueron los que financiaron el inicio muchas veces de la independencia de sus países. O sea, la fuerza del comercio ha sido algo vital en la independencia de las colonias. La misma guerra con Chile, ¿no? Si leemos a historiadores serios, ¿no? No guiándonos por la versión oficial, vamos a encontrar que la guerra con Chile fue un interés netamente comercial alrededor de salitre, que era la riqueza de aquel entonces. La caída de la Unión Soviética, ¿no? Ese modelo de que solo podían comercializar entre ellos, pues acabó sepultándolos. La apertura de China, pues ¿quién iba a imaginar que la China comunista iba a ser uno de los países más abiertos del mundo, donde se le puede exportar cualquier cosa y ellos importan de todo el mundo? El dólar de Ocoña, ¿no? Ustedes recuerdan cuando el gobierno de García, pues el dólar era regulado, se regulaba el precio, y entonces uno tenía que ir a Ocoña para encontrar el verdadero precio del dólar, y había todo un mercado negro. Eso pasa pues cuando el Estado quiere regular o quiere oponerse a la fuerza de libre intercambio. El tipo de cambio actual, ¿no? Digamos, es libre, pero tenemos un Banco Central de Reserva que interviene para que el tipo de cambio no cambie mucho de un día a otro, ¿no? Porque alguien que quiere comprar $5.000 hoy día, se le hizo tarde y va mañana, y mañana pues le subió el dólar de 3.80 a 4 soles, ya no le alcanza, ¿no? De alguna manera el Banco Central de Reserva interviene para que el tipo de cambio no varíe mucho, no para cambiar la tendencia. Ojo, si el tipo de cambio está subiendo, el Banco Central de Reserva no va a hacer que baje, ¿no? Solo que de día a día ese cambio no sea muy brusco, ¿no? Y lo mismo al revés. El contrabando pasa cuando ponemos aranceles muy altos, ¿no? Empieza a entrar pues los productos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Chile, ¿no? Entonces, esto es cuando nos queremos oponer a la fuerza del comercio. La fuerza del mercado es muy grande, amigos, como para oponernos. Lo que tenemos que ver es cómo utilizamos la fuerza del mercado a nuestro favor o a favor de quienes queremos beneficiar, que es un poco lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es un poco lo que se dice, ¿no? El problema es que cuando hay un libre mercado, siempre hay ganadores y perdedores. Y lo que tenemos que hacer como política pública es ver el caso social de los perdedores, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se afecta el ingreso de las familias, hay pobreza, pérdida de capital humano. Tenemos que ver cómo ayudamos a estos perdedores, perdedores entre comillas, ¿no? Perdedores del libre comercio, ¿no? Que en agricultura o en nuestra agricultura hay un montón, ¿no? Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, Agroideas era un esfuerzo por mejorar la competitividad de los pequeños productores. Lamentablemente a Agroideas nunca se le dio el presupuesto necesario, ¿no? 30 millones de soles, 35 millones de soles, 40 millones de soles cada año. No hacemos nada con eso, ¿no? Es un buen mecanismo que ayuda a la reconversión, ayuda a mejorar la competitividad, pero el presupuesto que se le ha dado es insignificante, ¿no? Y si hablamos de la sierra, pues hay alternativas ahora, claro, no muy grandes, pero todavía hay alternativas para seguir creciendo en palta Hass, por ejemplo, para la industria.
Todavía hay alternativas para pensar en un desarrollo de quinoa, que más adelante vamos a ver cómo podemos hacer para que los precios no bajen, ¿no? Algo de aguaimanto se ha podido hacer, en Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Pero todavía son mercados relativamente pequeños, ¿no? Y eso es lo que ha evitado precisamente que esta reconversión se haya dado pues espontáneamente. ¿Por qué no se ha reconvertido la producción de la sierra, por ejemplo? Porque no hay muchas oportunidades de diversificación, ¿no? Y los productos que de alguna manera han ingresado no tienen unos mercados relativamente pequeños, o la inversión es muy alta y hace imposible que un pequeño productor pueda entrar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar es espacios donde podamos utilizar la fuerza de mercado para desarrollar más oportunidades. No oponernos al mercado por lo dicho. El mercado al final va a acabar venciéndonos. Tenemos que ir en la orientación del mercado. ¿Por qué? Por estos temas precisamente, ¿no? ¿Y qué vemos? ¿No? ¿Qué vemos? ¿Cuál es la situación? ¿No? Si vemos, por ejemplo, los precios de los productos del campo, ¿no? Año 1997, 24 años atrás, precio mayorista de la papa, 63 céntimos. Y el precio en el 2020 de la papa es más o menos lo mismo. El precio del arroz en 1997 era $1.60, el mayorista. Ahora es $2.20, más o menos 40% más. El camote sí ha aumentado de precio, de 0.25 en el 1997 al 2020 casi 4 veces. La cebolla roja, $1 a $1.11, 10% más en 24 años. La papaya selva, de 90 céntimos a $1.60, más o menos 80% más en 24 años. El zapallo macre, 0.73 a $1.10, 30% más en 24 años. Mientras el sueldo mínimo en el año 97 era 345 soles. Ahora el sueldo mínimo es 3 veces más, pero los precios de los productos del campo han aumentado pues o nada, o han aumentado 30%, 60%, a lo mucho, cuando debieron aumentar 300%, ¿no? Entonces, el pequeño agricultor, el productor rural, tiene un problema serio de estructura de mercados, de ingresos. ¿Y eso por qué se da? Por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Primero, el reporte de avance de siembras y perspectivas, el marco orientador de cultivos que publica el Ministerio de Agricultura. ¿Qué nos dice? Que el año pasado se han sembrado 2.100.000 hectáreas de una cédula o de una matriz de 23 cultivos. Es decir, el año pasado se ha sembrado 100.000 hectáreas más de la que se ha sembrado en los últimos 5 años como promedio. Es decir, cada año seguimos sembrando más. Y eso es porque cada año se incorporan 50.000 nuevas hectáreas bajo riego en el Perú, por diferentes proyectos, por proyectos del Ministerio de Agricultura, de los gobiernos regionales, de los municipios, los privados mismos que amplían la frontera agrícola con infraestructura de riego. Esto hace que cada año hayan 50.000 nuevas hectáreas con riego en el Perú, y esto hace que cada año hayan más hectáreas por cosechar y por lo tanto más productos que llegan a los mercados, ¿no? En el resumen que saca el ministerio, en papa se está sembrando 8% más, en maíz amarillo duro 1.2% más, y así, ¿no? En quinoa 9% más, por ejemplo, ¿no? Y el arroz, que a ese momento había disminuido, al final, cuando llegaron las lluvias, el arroz acabó aumentando más bien en siembras. Y ese crecimiento negativo más bien se tornó positivo. De modo que en la mayoría de los cultivos estamos sembrando más, y ese es un problema serio porque los precios no van a mejorar para el campo en los años siguientes. Lo otro, que la productividad no es todo, ¿no? Este cuadro me gusta porque muchas veces los economistas creen que la productividad es lo único que hay que hacer para mejorar la situación del campo. No lo es. Porque si analizamos la papa, por ejemplo, la papa blanca, ¿no? Un pequeñísimo productor que saca 6 toneladas por hectárea, su costo de producción unitario es 50 céntimos. Tenemos un productor más grande, ¿no? Ya que tiene capital, maquinaria, que hace 50 toneladas por hectárea, su costo de producción es 40 céntimos. Caso hipotético, ¿no? Un agroexportador que quiere hacer papa, ¿no? En la costa, en arena, con riego tecnificado.
puede sacar 100 toneladas por hectárea sin problemas, y su costo de producción va a ser 30 céntimos. ¿Qué es lo que pasa con la papa? Que tenemos, cuando hay sobreoferta, el precio de la papa en chacra está 20 céntimos, 10 céntimos, 15 céntimos. Es decir, la sobreoferta y el precio que se paga en sobreoferta hace inviable cualquier incremento de productividad, porque hasta el que tiene más capital, más tecnología, igual va a perder, ¿no? O sea, tenemos un problema de estructura de mercados, que no depende pues de cuán productivo, o de cuánto capital, o de cuánta tecnología tenga el productor, ¿no? Sino tenemos un problema de estructura de mercados que corresponde al Estado evaluarlo y plantear alternativas de solución. Y eso se da, entre otras cosas, por ese tema, los mercados distorsionados, ¿no? El último reporte de la OCDE, de los países, de este grupo de países desarrollados, que se publicó el 30 de junio del 2020 sobre los subsidios agrícolas que se dan a los países agrícolas, ellos hicieron un análisis de 54 países y encontraron que en esos 54 países del 2017 al 2019 se habían dado 536.000 millones de dólares en subsidios agrícolas. Y en subsidios directos, ni siquiera indirectos, sino en subsidios directos. De modo que solo en 54 países, ¿no? Imagínense si hiciéramos el análisis para probablemente los otros 50 países adicionales, que suelen subsidiar a su agricultura también, ¿no? Vamos a encontrar que el comercio de productos agrícolas en el mundo es completamente distorsionado. O sea, no nos vengan a hablar de libre mercado en agricultura porque ahí sí nos molestamos. No existe libre mercado en agricultura porque estamos hablando de completamente de mercados distorsionados. Y hemos tenido un Estado que no ha sabido defender a nuestra producción. Pasaba antes del año 1990. Teníamos el otro extremo, aranceles muy altos, aranceles de 80%, 100%, 120% en algunos casos. Cuando los aranceles son muy altos, hay un perjuicio para el consumidor porque le encareces todo, y lo otro es que se promueve el contrabando, ¿no? Empieza a pasar el producto por la frontera. ¿Qué pasó a partir del año 91? Que nos fuimos al otro extremo, de tener aranceles muy altos, los bajamos de manera inmediata y lo bajamos mucho, ¿no? Un proceso que debió ser gradual, se hizo violentamente, ¿no? Los bajamos de 12 a 20%. Y algunos productos tenían una sobretasa de 5 a 10%. Es decir, pasamos de un escenario de perjuicio al consumidor a un escenario completo de perjuicio al productor nacional, ¿no? Pero aún cuando se dio eso, nosotros, yo estaba en la universidad, me acuerdo, ¿no? Yo estaba, y sería bueno decirlo, ¿no? Yo tenía mis profesores, eran Carlos Adriancén, Carlos Boloña, ¿no? Profesores, pues, fanáticos del libre mercado, y analizábamos con ellos este tema, ¿no? Y pensábamos, bueno, lo que va a pasar es que vamos a importar productos baratos, nuestra agricultura nacional se va a reconvertir, vamos a empezar a producirlo caro, a exportarlo caro, ¿no? Y ahí empezaba el espárrago, no vamos a exportar más espárrago, más esto, y nuestra agricultura se va a reconvertir, decíamos. Claro, este va a ser un proceso que va a durar probablemente 20 años. Amigos, han pasado 20 años, han pasado ya 30 años, si bien es cierto se ha desarrollado nuestra agroexportación, esta no ha incluido en buena parte a la pequeña agricultura, ¿no? Marginalmente se ha incluido a la pequeña agricultura, pero en esencia la pequeña agricultura sigue abasteciendo al mercado nacional con los precios retrasados que hemos visto hace un momento. De modo que nuestra pequeña agricultura no se ha reconvertido, ¿no? Porque decíamos, la lógica económica dice, bueno, si le va mal al pequeño productor, va a dejar de sembrar, la oferta va a disminuir, en el tiempo los precios van a mejorar y la situación del pequeño productor va a mejorar. Esto no está pasando, amigos, porque el pequeño productor nunca va a dejar de sembrar. Eso es cultural, ¿no? El pequeño agricultor que deja el campo vacío es mal visto, es un haragán, es un flojo. Eso nunca va a pasar. El pequeño agricultor no va a dejar de cultivar y eso lo vemos cada año con el aumento constante de oferta que tenemos. De modo que hay que ver cómo, bajo este diagnóstico, cómo implementamos algunos instrumentos de política pública que nos ayude pues a administrar esta situación, ¿no? A partir del 2001, el gobierno de Paniagua, de Acción Popular, implementó la franja de precios,
para amarillo duro, para azúcar blanca, arroz pilado y leche entera en polvo. Fue un respiro para esos productos que son importantes para el país. A partir del año 2002, ya con Toledo, se bajaron aún más los aranceles, ese piso que era 12% se bajó a 4%, y la sobretasa que llegaba hasta 10% se bajó a 5%. A partir del 2007, ya con el gobierno de García, los aranceles se bajaron aún más. De 4 se bajó a 0 el piso, y de 20 se bajó a 9, y encima se eliminó la sobretasa. Luego vino ya el TLC con Estados Unidos y con la Unión Europea, que nos han hecho inviable ya aplicar la franja para el comercio con esos bloques económicos, de modo que prácticamente ahora lo único que tenemos es algo de protección para el arroz y para el azúcar, una protección que puede llegar hasta un máximo de 15%. Lo demás no tiene protección para nada, y como hemos dicho hace un momento, estamos desprotegidos en un mercado completamente distorsionado, en un mercado subsidiado en la mayoría de países del mundo, de modo que nuestros pequeños productores, nuestro sector rural está pagando los platos rotos de libre comercio, que suele beneficiar a la economía, que suele beneficiar a muchas empresas, pero que suele perjudicar a cientos de miles de familias. Bueno, el TLC Perú con Estados Unidos. A ver, nosotros somos un mercado de 33 millones de consumidores de ingreso bajo. Nuestro PBI per cápita, $7.000, ¿no? En realidad es bajo internacionalmente, es decir, si nosotros fuéramos una economía cerrada, nos venderíamos entre pobres prácticamente, ¿no? Entre 33 millones de personas que tenemos un ingreso bajo. Definitivamente tenemos que exportar si queremos traer riqueza para el país, ¿no? Pero exportar en condiciones ventajosas. ¿Qué pasa con el TLC con Estados Unidos? ¿Cuánto es lo que le exportamos comparado con lo que le importamos de Estados Unidos? Nuestra balanza comercial con Estados Unidos es positiva. Algunos años es $2.000 millones, algunos años es $3.000 millones. Es decir, exportamos más de los que importamos. Nos conviene el TLC con Estados Unidos definitivamente. Y esa balanza comercial va a ser más positiva en los próximos años, cuando ya entre a funcionar la refinería de Talara y no importemos el combustible refinado, que lo importamos en buena parte de Estados Unidos, de modo que esa balanza comercial aún va a ser más ventajosa en algunos años. Probablemente llegue a $5.000 millones de superávit comercial solo con Estados Unidos. O sea, es un negocio muy grande y positivo para el país. ¿Cuál es el problema? El problema es que a Estados Unidos exportan probablemente 2.000 o 3.000 empresas. ¿Y qué nos complica de Estados Unidos? La importación de maíz y la importación de lácteos principalmente, ¿no? Y en maíz estábamos hablando de 300.000 familias de productores. Claro, ahora son cerca de 100.000 porque ya se ha reducido. Y estamos hablando de cerca de 450.000 familias de ganaderos lecheros, ¿no? De modo que mientras en un lado se benefician entre 2.000 y 3.000 empresas, de otro lado se perjudican casi 500.000 de familias de productores agropecuarios, ¿no? O sea, ganamos, nuestra economía gana con Estados Unidos, pero hay muchísimas, cientos de miles de familias que se están afectando. Entonces, lo que nos ha faltado como país es implementar mecanismos de cómo ayudamos a estas familias que se están afectando, ¿no? Y eso precisamente es lo que queremos escuchar de los candidatos presidenciales. No el populismo barato de simplemente prohíbo las importaciones porque eso no tiene ni pies ni cabeza ni se puede hacer, sino cómo ayudamos a esas familias, focalizadamente a esas familias que se están perjudicando. ¿Qué alternativa de solución tenemos? Es urgente mejorar el poder adquisitivo de los pobladores rurales, porque si ellos tuvieran más ingreso, como decíamos, ¿no? Mejora pues el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Y ahí hay algunas propuestas. Por ejemplo, ¿no? Los sueldos en educación, salud y policía, los profesores, los que trabajan en el sector salud y la policía que trabaja en el sector rural, debería tener un bono por trabajar en el sector rural mucho más alto, ¿no? Sin miedo, ¿no? Démosle un bono de 50% por trabajar en el sector rural.
Esto va a hacer que el ingreso en esa zona se incremente de manera importante y que esas economías locales se dinamicen, ¿no? Que aumente el consumo y eso se va a ver inmediatamente. ¿Es importante aumentar Juntos y Pensión 65? Sí, sí es importante. ¿Es una buena propuesta darle un 40% del canon minero para la población? Sí es buena, porque le aumenta el poder adquisitivo de la gente, pero ahí hay que tener en cuenta algo, ¿no? O sea, Juntos y Pensión 65, bueno, que se incremente. Canon minero para la población, bueno, que se haga. Pero si lo vemos desde el punto de vista social, ¿no? No se crea que eso le va a dar votos a una opción política, no se crea. En nuestra región andina se ha, ¿cómo decirlo? Se ha posicionado mucho el ama aquella. Probablemente esta frase no se usaba en el tiempo incaico, probablemente fue un añadido del Inca Garcilaso en los comentarios reales, porque no hay ninguna prueba que se haya usado con los incas, ninguna evidencia, pero es una frase que se ha posicionado en nuestra región andina, no seas ocioso. Es decir, si le das el dinerito de Juntos, de Pensión 65, del canon, te lo va a recibir y te lo va a agradecer, pero no lo emocionas. No apuntas a su autoestima, no apuntas a su autorrealización. El productor, ¿qué es lo que quiere? El productor quiere producir, quiere comercializar, quiere que le hables de sus productos. Es decir, es bueno hacer eso, es necesario aumentar el poder adquisitivo de la gente, te lo van a agradecer, pero eso no da votos. La gente está esperando ver cómo le mejora su actividad económica, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. El empleo temporal, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Siembra, cosecha de agua, reforestación, canales, represas pequeñas. Y ahí hay que tener en cuenta un tema también, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto Belaunde, que era, digamos, alguien que entendía muy bien al Perú, ¿no? O sea, tenía un diagnóstico claro del país, ¿no? Él tenía un programa, El Pueblo lo hizo, donde el Estado ponía una parte, ¿no? Ponía el fierro, el cemento, y la población ponía la mano de obra, ¿no? Por ahí el municipio ponía algo y todos ponían algo y la obra se hacía como un resultado del esfuerzo de todos. Eso de alguna manera se ha pervertido con los núcleos ejecutores donde el Estado va y paga absolutamente todo, ¿no? O sea, la población ya no está participando, ya no está aportando, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar el cofinanciamiento de la población. Primero, porque nos va a permitir hacer más obras con el mismo presupuesto. Y segundo, porque la gente se va a involucrar, ¿no? Y hay que rescatar siempre ese esfuerzo que ha tenido la población rural por participar, por ser parte de, ¿no? Y no destruyamos más bien ese activo colectivo que tenemos, ¿no? Yo decía que la gente lo que quiere es que le hable después de producir más, de comercializar más, y es un poco el discurso que ha estado ausente, ¿no? Por ejemplo, en papa, tenemos que promover sustitución de papa, porque mucha oferta, los precios no van a mejorar en los próximos años. Tenemos que sustituir papa. Primero utilizando ideas donde se pueda, ¿no? Hacer más palta hash para industria, probablemente porque ya el mercado de fresco ya se va a ir saturando en los próximos años. Tenemos que hacer todos los frutales que se puedan y algo pues que nos va a ayudar a reemplazar papa así de una manera importante es la quinoa, ¿no? Porque la quinoa y la papa compiten por el terreno, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos más demanda por quinoa, no se trata de sembrar solo más quinoa porque los precios van a caer, eso va a beneficiar a sustituir la papa, ¿no? ¿Y qué es lo que planteamos para que el precio de la quinoa no baje? Es este 3% obligatorio en toda harina que se utilice en el territorio nacional. La harina que consumimos en el Perú prácticamente es importada, es la harina de trigo importada. Llega al Perú, se centraliza en los almacenes, ya se tiene que hacer una suplementación de ácido fólico y otros microelementos por ley, o sea, ya hay un proceso de mezcla que se hace en el Perú, y lo que nosotros planteamos es que además de ese ácido fólico y de esos microelementos, le pongamos 3% de quinoa allí, ¿no? Eso es importantísimo. El impacto que pueda resultar eso para la región andina son entre 50.000 y 60.000 hectáreas
de quinoa, ¿no? Que tendrían una demanda asegurada utilizando el mercado, porque la harina ya tiene su logística implementada, ya tiene su demanda, ¿no? O sea, estamos utilizando la fuerza del mercado para jalar a nuestro grano andino en este caso. La leche, ¿no? Nuevamente, tenemos una empresa importante que es empresa Gloria, que esa empresa va a querer crecer siempre, siempre va a querer vender más leche. Entonces, utilicemos la fuerza del mercado, utilicemos la fuerza de Gloria para hacer que le compren más leche a nuestros productores nacionales. Y ahí tenemos que usar el mismo estándar, pues el mismo estándar que tiene Estados Unidos o que tiene Puerto Rico, que son países a donde Gloria le exporta. Debemos tener el mismo estándar en el Perú, ¿no? Es decir, que la leche se haga con 100% leche fresca, que no se permita la utilización de leche en polvo como se permite en el Perú, ¿no? De modo que tampoco impedir que alguien haga una leche evaporada con leche en polvo, ¿no? O sea, eso no se puede impedir, pero si quieres llamarte leche, como pasa en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia y muchos países, y Europa también, tiene que ser 100% leche fresca, ¿no? Eso va a beneficiar enormemente al productor nacional porque ahora la industria va a tener que comprarle. Claro, eso tiene que ir de la mano con un programa de promoción del consumo de leche fresca, ¿no? Que se diga que esta leche precisamente es una leche 100% leche fresca y encima beneficia a nuestras 450,000 familias de pequeños ganaderos lecheros, ¿no? Nuevamente, utilizar la fuerza del mercado, que hay una empresa grande, para jalar la demanda de los pequeños productores. Las compras públicas, ¿no? De alguna manera ya hay una ley de compras públicas para la agricultura familiar que está en proceso de implementación, hay que utilizarla, hay recursos que se utilizan todos los años que ya se vienen gastando y hay que usarlos mejor. Por ejemplo, para las menestras, ¿no? Hay que focalizar un poco para las menestras, porque las menestras son transversales, ¿no? Hay menestra en costa, sierra y selva, ¿no? Y son un cultivo de pocos meses y si entramos a comprar menestras, es como reactivar todo el sector rural del Perú, ¿no? Eso es inmediato, violento. La leche pasteurizada también, porque el acopio no llega a todas las zonas, ¿no? Tenemos en la región andina lindas posibilidades de tener unas lomas verdes, pastos mejorados, pero no hay la interconexión necesaria, los caminos necesarios, las vías necesarias, de modo que hay que hacer programas de leche pasteurizada para el consumo local de la población. Y nuestra fibra de alpaca, ¿no? El mercado de la alpaca pues está muy golpeado de estas fibras animales, está muy golpeado, pero si nosotros ya tenemos compras públicas, utilicémoslas, pues no, hagamos pues los uniformes escolares donde mezclemos alpaca con fibra sintética, el alpacril, ¿no? Y hagamos estos uniformes, de modo que ayudar inmediatamente al sector rural, porque el programa ya existe, los fondos existen, solo que hay que canalizarlos mejor. Y el último punto que está resaltado en amarillo es el tema del impuesto selectivo. El impuesto selectivo al consumo, es decir, pues un pequeño productor que mande su producto al mercado mayorista de Lima, ¿no? Tiene que pagar la comisión del mayorista, tiene que pagar la comisión del mayorista local de su región, tiene que pagar la comisión del acopiador, tiene que pagar el flete al camionero, tiene que pagar el IGB de ese flete y encima tiene que pagar el selectivo de todo el combustible. Entonces, el IGB, bueno, ya, es universal, pero el selectivo, tal como está, es un castigo al sector rural, es un castigo al que vive más lejos, porque mientras más lejos te ubicas en el mercado, estás pagando más selectivo, ¿no? O sea, es una penalidad para la producción del sector rural. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que se devuelva el 100% del selectivo a toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Es decir, que no se convierta pues en un impuesto perverso, donde más bien desfavorece al que está más lejos del mercado, que es precisamente al sector más pobre del país, ¿no? Todo lo anterior es necesario. Hemos hablado de aumentarle el poder adquisitivo de la gente, hemos hablado de, para eso, juntos, presión 65, el canon minero es bueno,
hemos hablado de aumentar el sueldo o darle un bono a todos esos servidores públicos que trabajan en el sector rural, salud, educación, policía. Hemos hablado del trabajo temporal, ¿no? Para hacer canales, siembra, cosecha de agua, reservorios, todo lo que se pueda. Y hemos hablado de la autoestima y de la autorrealización, es decir, no solo regalar plata, sino activar el potencial productivo, ¿no? Con la papa, con la quinoa, con la leche, con las menestras, con los productos del campo. Eso es importantísimo y nos va a ayudar en el corto plazo, ¿no? Probablemente nos va a ayudar a llevar bien los próximos 10 años, pero eso no será suficiente, ¿no? No será suficiente para el reto que tenemos como el país de crecer mucho más allá de lo que venimos haciendo, aún haciendo el esfuerzo de estas medidas que se han planteado. Tenemos que hacer algo más extraordinario, ¿no? Si queremos llegar por lo menos a clase media en el mundo, tenemos que hacer que nuestro PBI crezca 4 veces. Pero no lo vamos a lograr solo haciendo lo que hemos venido haciendo, o quizás mejorando un poco lo que hemos venido haciendo, no lo vamos a lograr. Tenemos que hacer cosas más extraordinarias. Tenemos que ir por el lado de la investigación, desarrollo, innovación. Tenemos que, en la misma dirección del mercado, ver dónde están nuestras fortalezas reales, dónde hay fortalezas ya empresariales, donde hay una tendencia de desarrollo del sector privado, donde el Estado puede entrar y lo pueda dinamizar, ¿no? Puede hacer que esos procesos que demoren 30 o 20 años, lo podemos hacer quizás en la mitad del tiempo. Y allí tenemos pues una oportunidad enorme. Si el Perú tiene un potencial grande, es mirando su biodiversidad y su riqueza cultural que se expresa en la gastronomía, ¿no? En la gastronomía tenemos un activo que se le puede sacar el jugo tremendamente si podemos tenerlo como objetivo nacional, como un plan de desarrollo, y vuelvo a decir, en la misma dirección del mercado. Es decir, si nosotros ya tenemos empresas agroexportadoras que pertenecen al rubro de alimentación, tenemos empresas pesqueras que pertenecen al rubro de alimentación, y tenemos empresas de la industria alimentaria como Añaños, de Grupo AGE, Alicor, Gloria y otras empresas importantes que ya exportan alimentos al mundo. Es decir, ya tenemos un avance y tenemos un desarrollo privado y tenemos la fortaleza enorme y el potencial enorme de desarrollar gastronomía. Lo que podemos trabajar claramente es una gastronomía industrializada, ¿no? Que es, en otras palabras, la industria alimentaria llevada a otro nivel. Una industria alimentaria que reconvierta pues lo que hay actualmente, ¿no? Exceso de grasas, exceso de azúcares, excesos de conservantes, los sulfitos por todos lados. Necesitamos una industria alimentaria más biodiversa, ¿no? Con todos los insumos que tiene el Perú, por ejemplo, más natural y funcional, ¿no? Que además de nutrir, tenga un beneficio a la salud, ¿no? Entonces, este camino que ya están recorriendo el sector privado del país se puede potencializar enormemente si el Estado acompaña con un programa de investigación, desarrollo, innovación, que haga pues que este proceso sea mucho más rápido y tenga mejores posibilidades de éxito, ¿no? Y allí pues tenemos que ver cómo financiamos este programa, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de nuevos impuestos a la minería, no es un poco complicado, pues, que esos ingresos, producto de estos nuevos impuestos, se dediquen a financiar gasto corriente, ¿no? ¿Por qué? Cuando bajen los precios, ¿qué se hace con ese presupuesto? Ya no va a estar, ¿no? De modo que tenemos que utilizar quizás esos ingresos fiscales adicionales para precisamente financiar estos procesos, ¿no? O sea, un proceso de la competitividad en la industria alimentaria del país, que pueda costar, no sé yo, $1.000 millones, ¿no? Puede ser financiado con estos ingresos adicionales que vamos a tener con las exportaciones mineras, porque quizás si no lo saben, los minerales han subido de precio. Entonces la recaudación de este año va a ser mucho mayor a la del año anterior y probablemente vamos a tener unos 4 o 5 años de buenos precios de los minerales. Entonces tenemos que usar esos ingresos adicionales precisamente para llevar a otro nivel algunos procesos del sector privado, y aquí planteamos precisamente que sea la industria alimentaria. ¿Y por qué la industria alimentaria? Porque tiene un desarrollo empresarial,
porque tiene potencial, ya le hemos dicho, la gastronomía industrial es un potencial enorme para el país. Y tercero, y esto es fundamental, porque la industria alimentaria es la demanda asegurada para todo lo que produzca el sector rural del país. O sea, costa, sierra o selva es lo que va a permitir hacer una industria, una oferta de industria alimentaria diversa, precisamente, que es lo que buscamos, natural y funcional, ¿no? Utilizar todo el potencial que tenemos de nuestra gastronomía, que es espectacular, ¿no? De modo que estamos cumpliendo con el tiempo de la presentación. Creo que hay unas preguntas que nos va a permitir complementar esto. Es un tema bastante polémico, ¿no? Pero hay que decirlo porque la verdad estamos en un momento político, ¿no? Un momento político donde creo yo que no se están tocando los temas importantes para el país, se está dejando de lado la importancia de lo que es el sector privado, la importancia de lo que es el crecimiento económico, no para los que más tienen, ¿no? Porque los que más tienen van a vivir sin problemas en cualquier escenario. El gran problema aquí, amigos, es lo que menos tienen. Y lo que menos tienen dependen de que la economía del país crezca, ¿no? Y esa economía va a crecer cuando haya más inversión, cuando haya más gasto, cuando haya más exportaciones. Y con eso el Estado va a tener más presupuesto para atender los temas sociales. De modo que yo creo que aún es tiempo para que las propuestas políticas que tenemos se ajusten un poco y este domingo en el debate nos presenten pues algo más aterrizado, más sensato y no tengamos que votar solo porque el otro no me gusta o el otro no me gusta o el otro es esto, el otro es esto, sino que convenzan cada uno con una propuesta de desarrollo para el país. Bueno amigos, muchísimas gracias y espero las preguntas. Saludos. Ángel, no me queda otra cosa más que felicitarte y agradecerte el esfuerzo, porque esta vez no has hecho una presentación, nos has hecho una presentación novedosa, con bastantes datos, con bastantes nuevos enfoques, que en realidad no hace más que corroborar tu naturaleza de investigador y hombre propositivo, ¿no? A mí me gustaría que cualesquiera que sean las opciones, tú tengas la oportunidad de apoyar en construir propuestas, políticas públicas, porque yo creo que eso es lo que necesita el sector, ¿no? Independientemente de los distintos matices políticos, yo creo que tú tienes la habilidad, las condiciones para formular propuestas y yo en realidad individualmente te agradezco el esfuerzo que tú haces por investigar, por sistematizar y proyectar ideas. Bien, eso es lo bueno, Ángel. Lo malo es que no me ha gustado tu crítica hacia los economistas. Bueno, nadie es perfecto, pero en fin, Ángel, siempre existe una disyuntiva, no existe una disyuntiva, siempre existe pues una diferencia entre lo que es el concepto de crecimiento y desarrollo económico. No quiero entrar a este último tema, pero sí me gustaría hacerte algunas consultas que hemos podido sistematizar y agrupar de las preguntas que nos están haciendo a través de los distintos canales de información. Lo siguiente, llegas a la conclusión que o todos o la gran mayoría de productores, de pequeños productores agrarios están en el sector E, sectores de condiciones de pobreza. Impulsar sus predios agrarios, impulsar sus unidades de producción, necesitan, como tú mismo lo has dicho, inversión. Gente pobre que no puede invertir. ¿Cómo se enfrenta, cómo se puede recorrer, facilitar el camino de la inversión? Un agrobanco comercial, un agrobanco de fomento, un agrobanco mejor dimensionado, que trabaje inclusive con participación de los gobiernos regionales con aporte de capital, porque el día de hoy tengo entendido pues que Agrobanco no tiene capital más allá de 100 millones de soles, entonces prácticamente no tiene ni tamaño, ni los costos, ni la posibilidad de ser competitivo, porque tiene que ampliar un segmento nacional amplio con poca plata. Segundo lugar, Ángel, también un poco sistematizando lo que dicen y agrupando, tratando de retomar la idea de algunas personas. Tú sabes de que de censo a censo agropecuario
cada día se agrava el proceso de la fragmentación. Y el día de hoy estamos hablando de predios por unidad familiar que están acercándose a 1.3 hectáreas por familia. Entonces, esta situación, pues, prácticamente es grave, porque, bueno, se habla de la asociatividad como respuesta a este tema, pero francamente yo creo que es bastante complicado, ¿no? En realidad, nosotros estamos entendiendo que para desarrollar un negocio, tienes más o menos 4 posibilidades. Mejorar productividad, dar valor agregado, incrementar el tamaño de tu predio o ser mucho más eficiente y tener mejores condiciones en el sistema de comercialización. Hoy día tú tienes un producto de papa que está a 20 centavos en la chacra y en el minorista después está a un sol 50, un sol 80, que es totalmente inequitativo. Me gustaría saber tu opinión para con respecto a ese tema, ¿no? El otro tema, Ángel, para terminar esta primera ronda y acercarme a sistematizar el tema, otras preguntas, ¿no? Gran parte del territorio nacional, 30-40%, está en manos de las comunidades campesinas, que precisamente son de los grupos más pobres del país. Entonces, en alguna oportunidad yo tuve el placer de conocer, por ejemplo, la 6 Tupac Amaru, y pues, producían pues 200.000 ovinos, creo que 300 toneladas de trucha, tenían camélidos, tenían vacunos, pero todos los años su situación era en rojo, ¿no? Y la 6 Tupac Amaru era propiedad de 15 comunidades campesinas. Entonces, sus empresas y las propias comunidades campesinas están como detenidas en el tiempo. Y ahí sí se necesita una fuerte propuesta, no sé de qué tipo, algunas cosas se me vienen a la cabeza. Pero básicamente esas son las 3 consultas que te haría en este primer momento, Ángel, mientras me permites, sistematizar algunas preguntas que están haciendo los colegas y con una segunda rueda creo que podemos estar terminando. Gracias, Ángel. Gracias, Juan. No, sin duda, pues hay una complementariedad entre lo que es crecimiento y desarrollo. Y lo que hemos dicho, ¿no? Si nosotros solo apuntáramos a crecimiento, es más exportaciones mineras, más exportaciones agrícolas, y eso tiene un techo, sin duda. Tenemos que complementar eso con el desarrollo, ¿no? Y ahí viene lo que es investigación, desarrollo e innovación, y precisamente lo que planteamos, para que haya un desarrollo que sostenga el crecimiento futuro, es la industria alimentaria para el Perú, ¿no? El ser líderes mundiales en la industria alimentaria, claro, con una oferta más diversa, más natural, más funcional, ¿no? Y es lo que nos va a permitir, pues, hacer números, ¿no? Porque en industria alimentaria sí estamos hablando de que es perfectamente posible pensar en el mediano plazo exportar unos 100.000 millones de dólares, ¿no? No lo es si pensáramos solo exportar frutas y hortalizas frescas, por ejemplo, ¿no? Incluso soñar con exportar más de 100.000 millones de dólares en minería es complicado, ¿no? Porque quizás en unas décadas también muchos metales tengan sustitutos, ¿no? De modo que tenemos que ver dónde podemos hacer números, ¿no? Aprovechando fortalezas que tengamos, aprovechando ya el inventario del sector privado que existe y, y en la línea pues de lo que es el mercado, de las tendencias que actualmente hay, ¿no? Sin duda, lo que tú mencionabas, ¿cómo hacemos que el pequeño productor tenga posibilidad de invertir, ¿no? Eso es complicado. Primero, hemos visto que hay un problema serio de precios. En ese escenario de una estructura de mercado complicada, lo peor que puedes hacerle al pequeño agricultor es darle un financiamiento y cobrarle intereses, ¿no? Porque si no le cobraras intereses ya está perdiendo, imagínate si le cobras intereses, ¿no? Y ya está perdiendo porque sus costos son más altos del precio de venta, ¿no? Entonces, es un escenario complicado. El tema del financiamiento, cobrándole intereses, no es viable para la pequeña agricultura. Entonces, ahí tenemos dos esquemas. Agroideas, por un lado, que se tiene que potenciar, pero obviamente Agroideas no va a ser la solución para todos, pero lo otro es que tenemos que dinamizar esos mercados, ¿no? Y por eso hablaba puntualmente de cómo mejorar los precios para la papa, para la quinoa, para la leche, para las menestras, para la fibra de alpaca. De alguna manera tenemos que aprovechar las fuerzas del mercado para mejorarle los precios a la oferta de estos pequeños productores, ¿no? Y cuando ellos, pues, si un pequeño productor podemos ayudarlo a tener un precio en chacra de papa de un sol 20, de un sol 30, entonces ya le estamos haciendo ganar plata.
un sol 20, un sol 30, precio de venta en chacra para papa blanca, ese agricultor ya va a poder tener ingresos para los gastos, incluso ahorrar algo. Ese ahorro es lo que va constituyendo pues un fondo para inversión, ¿no? Entonces, allí tenemos que dinamizar estos mercados de los productos. Las comunidades campesinas sin duda, ¿no? Y volvemos al mismo tema, ¿no? Si vamos en la línea de los mercados, es obsoleto pensar en un territorio comunitario, eso es obsoleto. Tenemos que titular individualmente las propiedades de estos comuneros, porque eso es lo que va en la línea del mercado. Precisamente el título de propiedad es lo que no inmediatamente, ¿no? Porque mientras los mercados se desarrollan, esto toma tiempo, pero en el mediano plazo, ese título de propiedad es el capital de cada comunero, ¿no? Es por eso que yo sí creo que esto se debe titular independientemente, porque precisamente es lo que va en línea del mercado, en lo que va en la línea, pues, de mejorar las condiciones de cada uno, ¿no? Bien, Ángel, te agradezco. Miren, también estamos revisando, hay mucha gente que te felicita, aun cuando señalan de que muchos de estos esfuerzos que se tengan que hacer en el sector agrario requiere y exige un cambio en el modelo económico, ¿no? Y en realidad hay parte de razón ahí. Me gusta cuando tú señalas que debemos de tener una gran linterna, que sea una suerte de visión, ¿no? De convertirnos en líderes mundiales agroindustriales, ¿no? Marcar la pauta y todos empujar la carreta en esa dirección. Un tema que te quería preguntar, porque lo hablaste como compras nacionales, pero yo creo que de repente el concepto debe ser un poco más de compras nacionales, ¿no? Por ejemplo, tú ves que estás en un pequeño distrito rural, semiurbano, y tú vas a la tienda que está llena de latas de leche Gloria, ¿no? Y no se consume la producción local. Tú ves a nuestros niños, incluyo a mis hijos, como que me ganan la batalla con la comida chatarra, con los tipos de alimentos, ¿no? Entonces, viendo esta situación en proyección, mucha diablo, nuestra producción, nuestro sistema de alimentación, nuestros productos alimentarios un poco de repente pueden descender o están amenazados. Entonces, yo creo que tiene que ser una política nacional mucho más articulada, mucho más establecida, y que supere este enfoque solamente de compras estatales, porque mira, si perdemos nuestro mercado local, pues imagínate, pues no, ya la batalla ya la tenemos un poco perdida, ¿no? Entonces, yo estaba en estos días como consecuencia de la discusión, si eres estatista, si estás por el libre mercado, y yo de alguna manera reviso las experiencias de China, ¿no? Me gusta ver sus videos y los chinos, francamente, que hace 40 años estaban en las mismas condiciones que nosotros, socioeconómicamente, con un pasado mucho más complicado, porque es una sociedad a la cual la drogaron, ¿no? Pero el día de hoy está llegando a Marte, participando con desarrollo tecnológico militar, en la industria, en la manufactura, en la textilería, y básicamente el tema de la productividad, Ángel, está basado en la innovación. El tema de la productividad está basado en la innovación. Y nosotros creo que en el sector agrario tenemos todavía, no es mi idea indisponer a la INIA, pero la INIA tiene muy buenos investigadores, pero es el sistema, ¿no? El sistema. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros en teoría, los economistas decimos, ¿no? Para que el Perú mejore ese Producto Bruto Interno que tú reclamas, inversión. Pública, privada, fundamentalmente privada. Segundo lugar, todo lo que es la mejora de la productividad y la productividad asociada a la innovación. Y en las espaldas de ellos, ¿no es cierto? Un fuerte sistema de inversiones que apoyen, pues, digamos, esas líneas maestras que nosotros quisiéramos recorrer, como tú dices, para constituirnos en líderes, ¿no? Entonces, tu comentario sobre eso, estimado Ángel. Sí, el análisis que tú haces del consumo es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que, como decía, ¿no? A la política pública hay que medirlas por sus resultados y no por sus fines. O sea, muchas veces hay que hacer varias cosas
pero también hay que ser conscientes de que el Estado es quien las va a implementar. O sea, y ahí es donde cambia mucho, ¿no? Es decir, podríamos plantear muchísimas más cosas, ser más ambiciosos para mejorar la situación social del productor rural. Pero también hay que ser conscientes que quienes lo van a implementar son los funcionarios públicos y es el Estado con los instrumentos del Estado. Y ahí es donde un poco que tenemos que alinear estos dos caminos, ¿no? Es por eso que lo que planteamos, y la mayoría de mis propuestas van en la dirección precisamente del mercado, ¿no? Para mejorar la situación de los ganaderos lecheros, tengo que acompañarme de Gloria, ¿no? Alinear los intereses de Gloria con los productores lecheros. Para mejorar la situación de la quinoa, tengo que alinearme con las empresas harineras, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cómo ese alineamiento beneficia al pequeño, ¿no? Y eso es perfectamente posible, ¿no? El tema de China que mencionas, sí, coincido completamente, sin duda, cuando tú hablas de crecimiento y desarrollo, lo que nos lleva a desarrollo, el desarrollo es lo necesario para hacer el crecimiento sostenible permanentemente, ¿no? Y para el desarrollo necesitamos innovación. Obviamente, para hacer innovación necesitamos un paso previo que es investigación y el desarrollo en sí, ¿no? O sea, por eso es investigación, desarrollo e innovación. Estas tres cosas las necesitamos perfectamente posible, ¿no? Y en el tema político ahí se vio, ¿no? Es importantísimo el tema de la ciencia, ¿no? Cuando había alguien que quiere hacer una vacuna peruana, hay que prestarle toda la atención y hay que darle el apoyo posible y hay que hacer los mejores esfuerzos porque le funcione. Tenemos que creer en nosotros mismos, tenemos que desarrollar tecnología desde aquí porque no hay otra forma de hacer desarrollo, tenemos que hacer tecnología y sin miedo, no nos sintamos menos, no nos sintamos limitados, no nos sintamos que vamos a perder, no, porque la historia, como tú decías, China no era nadie pues hace 50 años, Corea no era nadie hace 40 años, y Corea pues le ha dado vueltas a Japón si lo vemos en el tema automotriz, ¿no? De modo que no nos sintamos limitados, ¿no? Hay que desarrollar tecnología aquí, hay que creer en nuestros técnicos y hay que darle todas las herramientas, todas las facilidades. Es lamentable cuando vemos que alguien quiere hacer algo y medio país lo único que se hace es criticarlo, ¿no? Decirle, no funciona, está loco, no. Lo que hay que sentarnos es ver cómo podemos precisamente ayudarlo a mejorar la idea y a que tenga éxito, ¿no? Porque ese ha sido el éxito de los países en el mundo. Bien, Ángel, muchas gracias. Han habido comentarios en el chat, ¿no? Con respecto a es riesgoso dejar a las comunidades campesinas inmersos dentro de un mercado, puede ser muy peligroso. Otros señalan también de que habría que presentar propuestas de bioeconomía, de economía circular, de economía solidaria, con un enfoque de desarrollo diferente. En realidad se quedan varias ideas en el tintero, ¿no? A mí me ha gustado mucho ese esquema que tú tienes sobre el tema de los aranceles y de las sobretasas. A mí me gustaría desarrollarlo un poquito más para relacionarlo producto por producto, ¿no? Y tratar de proyectar un impacto sobre la economía nacional. Me parece que sería interesante porque efectivamente, como tú dices, hay una competencia en mercados distorsionados que afectan nuestra economía y en el caso de la leche, pues es evidente, ¿no? Una botellita de leche vale menos que una botella de agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esto tenemos que continuarlo. Ángel, yo te quedo muy agradecido por tu presentación. El PowerPoint que tú tienes lo vamos a distribuir. Disculpa que no compartamos la regalía de los derechos de autor. Tu contribución al sector agrario. De la misma manera, el video lo vamos a instalar en la plataforma de AgroJunín y quienes quieran tener, digamos, que se les envíe bilateralmente, se lo hacemos llegar. Te agradezco, de verdad que me ha gustado mucho la ponencia y vamos a tratar de repetirlo los próximos días, también a través de nuestra plataforma, para que otros agentes económicos del sector agrario principalmente puedan disfrutar de una buena conferencia.
como Planeamiento y Gestión y Agrojunín hemos hecho un programa de capacitaciones que lo pensamos implementar hasta el mes de junio. Estamos invitando al ingeniero Abelardo de la Torre para que nos hable sobre el tema del agua, al ingeniero César Dávila para que nos hable de siembra y cosecha de agua, y así diversos especialistas que tienen un qué decir en el tema del desarrollo agrario, y ojalá que lo podamos estructurar con este grupo de instituciones amigas que estamos practicando en esta oportunidad, como Agraria.p, el Instituto Peruano del Agro, CEDIR, el Instituto Peruano de Exportadores y Agroperú, que hemos compartido la línea y trabajemos con mucho mayor fuerza por dar ideas y propuestas por el sector agrario. Próximamente vamos a inaugurar un canal de YouTube, seguramente va a comenzar modestamente, pero yo creo que ya estamos en condiciones para poder construir una voz, una opinión más potente en aras al desarrollo agrario y orientarnos a lo que tú dices, a convertirnos en líderes mundiales del agro y la agroindustria nacional. Muchas gracias, Ángel, por tu participación y muchas gracias a todos por haber accedido a nuestra invitación y muy buenas tardes y estaremos próximamente comunicándonos con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.